Ahora bien, platiquemos sobre las definiciones, criterios, etiología, fisiopatología y complicaciones de la obesidad y del síndrome metabólico. Iniciemos a hablar sobre qué es la obesidad. Como muchos de ustedes seguramente ya lo sabrán, se define como una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo que puede ser perjudicial para la salud. Como sabemos, inicialmente el poder nosotros saber si una persona tenía obesidad o no era basándonos en un parámetro pues nada costoso y totalmente aplicable en la práctica clínica, que es la toma del índice de masa corporal. Sin embargo, como su nombre bien lo dice, solo evaluaba la masa corporal, sin tomar en cuenta la composición corporal del paciente. Y se ha visto que en realidad todas estas situaciones de alteraciones metabólicas se van a derivar a partir del porcentaje de grasa corporal que tenga una persona en excedente. Entonces, se han definido estos dos puntos de corte donde el porcentaje, si es mayor del 24% en los hombres y si es mayor del 33% en las mujeres, hablaremos de este exceso de tejido adiposo que pone en riesgo la salud de las personas. Para saber el tipo de distribución de grasa que está teniendo el paciente, tomaremos en cuenta la obesidad abdominal medida por circunferencia de cintura, donde los puntos de corte internacionales son mayores a 88 centímetros en mujeres o mayores a 102 centímetros en hombres. Pero más allá de solo pensar en porcentaje de grasa, es pensar en todos los cambios fisiológicos que se llevan a partir de tener este excedente de tejido adiposo. Se ha descrito que alrededor del 70 al 80% de las personas que tienen obesidad van a tener una remodelación del tejido adiposo, tanto estructural como funcionalmente. Y a esto le vamos a llamar lipoinflamación, donde se desencadenarán distintas reacciones inflamatorias que a la vez se van a relacionar con distintas enfermedades o padecimientos como son diabetes mellitus, resistencia a la insulina, esteatosis hepática no alcohólica, enfermedades cardiovasculares. Platiquemos un poco más acerca de la lipoinflamación. La lipoinflamación la vamos a tratar de explicar con este esquema. Aquí vamos a tener el tejido adiposo normal y un tejido adiposo visceral hipertrofiado. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros tenemos un balance energético positivo, donde el gasto es menor que la ingesta o donde hay ciertas condiciones genéticas que alteren o que promuevan toda esta condición, o donde también tengamos alteraciones a nivel de nuestra microbiota intestinal, esto va a promover que se lleve a cabo estas alteraciones a nivel del tejido adiposo. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un balance energético positivo, vamos a promover un mayor acumulamiento de tejido adiposo subcutáneo. Y esto va a promover que las células adipositas se vean en la necesidad de llevar a cabo un proceso que se llama hiperplasia. Esto quiere decir hacer mayor número de estas células. Después, si estas condiciones no cambian, se incrementará, como dice aquí, un mayor depósito de grasa, pero a nivel visceral. Y esto promoverá una mayor capacidad hipogénica que hará que este adipocito crezca hasta hipertrofiarse. Y esto nos llevará a esta disregulación que promoverá finalmente la inflamación de manera crónica. Recordemos que el tejido adiposo pues es un tejido endocrino, tiene distintas funciones como balance que tiene que ver con el balance energético, de termorregulación, con el metabolismo de lípidos y hidratos de carbono, con las cascadas inflamatorias, etc. ¿Qué sucede cuando pues tenemos este balance positivo de ingesta y de bajo gasto? Pues promoveremos la acumulación del tejido adiposo en exceso y esto llevará a
que suceda algo que se llama cambio fenotípico. Recordaremos que el tejido adiposo va a estar constituido por células preadipositas, endoteliales, fibroblastos, mastocitos, células inmunitarias, tanto macrófagos como linfocitos T. Cuando se lleva a cabo este cambio fenotípico, lo que sucede es un cambio en el estado de polarización de los macrófagos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener mayor proporción de macrófagos tipo M1 que de tipo M2. Como vemos aquí tenemos al macrófago. Lo que va a suceder a partir de la promoción de este tejido hipertrofiado será hipoxia a nivel del tejido adiposo, que esto promoverá el incremento de este recambio de macrófagos tipo 2 a macrófagos tipo M1. ¿Qué sucede con los macrófagos tipo M2? Estos generalmente promueven un estado antiinflamatorio y los M1 un estado proinflamatorio. Cuando tenemos un tejido adiposo normal, alrededor de, vamos a tener una concentración alrededor del 10% de macrófagos M2 y una menor de M1. Pero cuando este recambio sucede, vamos a tener una acumulación de 40% de macrófagos tipo M1 sobre los M2. ¿Y esto qué va a promover? Que haya una mayor aparición de adipoquinas proinflamatorias, llevando a un estado de inflamación crónica a nuestro paciente. Aquí tenemos algún ejemplo de estas citoquinas proinflamatorias, como es el caso del factor de necrosis tumoral alfa o de las interleucinas 6. Y vemos que habrá una disminución de adiponectina. Todo esto promoverá entonces que haya disregularidad a nivel cerebral y que esto también a su vez tenga un impacto en la disminución de la saciedad por alteraciones a nivel de la leptina, que esto promueva un aumento en los depósitos grasos, que esto promueva que los adipocitos se hipertrofien y esto a su vez promueva el estado inflamatorio y esto a su vez la aparición de la resistencia a la insulina. Por otro lado, ¿qué va a suceder también cuando tenemos todos estos cambios a partir de una mayor acumulación de tejido adiposo y que este esté hipertrofiado? Vamos también a tener alteraciones, como ya lo mencionaba, en hipoxia del tejido adiposo, mayor apoptosis de adipocitos a nivel periférico, mayor infiltración de células inmunes, esta transformación de macrófagos M2 a M1, y estos se van a infiltrar en mayor cantidad, angiogénesis, sobreproducción de la matriz extracelular, y que todo eso en su conjunto pues hará esta disregulación de homeostasis, haciendo que haya mayor concentración de adipoquinas, citoquinas. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar que esta situación de aumento de la secreción de adipoquinas proinflamatorias, principalmente interleucina 6, interleucina 10 y factor de tumoral alfa, así como el descenso de las adipocinas antiinflamatorias como es la adiponectina, que esta principalmente su función será suprimir la síntesis de varias citoquinas proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral y también el interferón gamma. Cuando esta disminuye, esta disregulación lo que va a promover es, o debido a que se inhibe esta vía, donde generalmente la adiponectina tiene acción sobre el NF-kappa, que lo que promueve es que haya una irregularidad en la transcripción de estas citoquinas.
promoviéndolas, pues que éstas estén en mayor concentración, promoviendo pues este estado proinflamatorio. Entonces, a esto le vamos a llamar lipoinflamación. Esta lipoinflamación al final será la que esté como relacionada pues con todas estas alteraciones metabólicas que tienen que ver con resistencia a la insulina, que va de la mano con la aparición de alteración de la glucosa sérica, de las dislipidemias aterogénicas, de la enfermedad de hígado graso no alcohólico y de la aparición del síndrome metabólico. Y por ende, pues incrementando los riesgos que tiene una persona que a nivel de resonancia magnética se ve como la de la imagen, donde vemos una mayor concentración de grasa visceral, una menor concentración de tejido magro, tejido muscular, y que esto pues lo va a predisponer a desarrollar enfermedades como son de evento cerebrovascular, síndrome de apnea obstructiva, pancreatitis por niveles de triglicéridos elevados, estetosis hepática no alcohólica, y que esto puede evolucionar a otros estados como un estado cirrótico. Se ha relacionado también que la obesidad puede promover ciertos tipos o puede ser factor de ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama, próstata, gástrico, hepático, pancreático, desarrollo de gota, enfermedades coronarias, diabetes, dislipidemias, hipertensión, que tenga que ver también con ovario poliquístico y esto a su vez infertilidad, osteoartrosis, flebitis y estasis venosa. Entonces, como vemos, pues pasan muchos trastornos derivados de esta condición. Y bien, una de estas condiciones es el síndrome metabólico, el cual se va a caracterizar por la aparición en forma simultánea o secuencial de diversas alteraciones metabólicas que van a culminar incrementando el riesgo de la persona en desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles van a ser estas condiciones o estas alteraciones metabólicas? Serán obesidad visceral, resistencia a la insulina, hipertensión, elevación de triglicéridos y baja concentración de colesterol de alta densidad. ¿Qué criterios vamos a utilizar para diagnóstico de síndrome metabólico? Estos son como los más utilizados. En el estudio que se hizo aquí en México, se utilizaron o se vio que hubo mayor correlación utilizando el del ATP3, donde bueno, nos dice que la presión arterial tiene que estar mayor a 130-85 milímetros de mercurio, niveles de glucosa mayor a 100 miligramos sobre decilitro o ya el diagnóstico de diabetes tipo 2, triglicéridos por arriba de 150 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres, obesidad abdominal marcada por circunferencia de cintura mayor a 102 en hombres y mayor a 88 en mujeres. Y para hacer el diagnóstico es si presenta 3 de estos parámetros que acabo de mencionar. ¿Qué difiere con los de la Organización Mundial de la Salud? Cambia el rango de la presión arterial, que esta es mayor de 140-90 milímetros de mercurio. La condición base será la resistencia a la insulina, más 2 o más de estos factores. Se modifica un poco los niveles de HDL, aquí son de menos de 35 en hombres y menos de 39 en mujeres. Y aquí se utiliza el índice cintura-cadera, donde será mayor de 0.90 en hombres y 0.80 en mujeres, o un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí también es importante mencionar la presencia o medición de microalbuminuria, donde esta será menor a 30 miligramos de albúmina
en relación de creatinina. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, se utilizan los mismos parámetros que el ATP3, solo que aquí cambia la circunferencia de cintura, que va a depender de la etnia de la persona. Y finalmente, los de la Asociación de Corazón AJA, en lo único que estos son los mismos que las del ATP3 prácticamente, y que nos van a hablar de que todos estos son indicadores, factores de riesgo para síndrome metabólico. Entonces nosotros podemos elegir algunos de estos 4 y el 36% de prevalencia de síndrome metabólico del cual les hablaba es basándonos en los del ATP3. Se ha visto que en combinación o utilizando los otros podemos llegar a prevalencias de síndrome metabólico en México hasta en un 54%. ¿Cómo va interacción entre los factores de riesgo que acabamos de ver para el desarrollo de síndrome metabólico? Pues bien, ya veíamos que la base fundamental es una ingesta elevada de generalmente grasas saturadas, carbohidratos simples, con una inactividad física que nos llevarán a una mayor acumulación de tejido adiposo, que eso, bueno, ya vimos que promoverá un estado de lipoinflamación. Vemos que también una ingesta mayor, pues va a promover también que haya cambios en los niveles de concentración de colesterol, y estos a la vez se van a relacionar también con la aparición de tensión arterial elevada, hipertensión, y también esta ingesta o la calidad de ella se puede también tomar como un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia a la insulina. También por otro lado, la inactividad física también va a promover o va a ser un factor de riesgo para hipertensión. Estas 3 en su conjunto, junto con la base que será la obesidad y el sobrepeso, nos llevarán al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos cánceres como lo mencionamos anteriormente. ¿Qué es importante mencionar de esta imagen? De esta imagen voy a tratar de explicarles brevemente lo que sucede cuando no estamos en una condición de resistencia a insulina derivado de todas estas alteraciones a nivel del tejido graso. Recordemos que la obesidad o este exceso de grasa promoverá la aparición de adipoquinas, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, resistinas, interleucinas, etcétera, que lo que provocarán será la disminución de la capacidad que tiene la insulina para llevar a cabo sus efectos fisiológicos, creando pues una menor sensibilidad en los tejidos a la respuesta de la acción de esta insulina. También esta condición de excedente de grasa y de presencia de este estado inflamatorio hará que esta insulina tenga una menor capacidad de estimulación de captación de la glucosa en todos los tejidos y también una incapacidad de poder impedir la sobreproducción de glucosa en hígado, una incapacidad de inhibir la lipólisis, por lo cual tendremos un estado lipotóxico en la persona. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en los triángulos van a ser nuestras insulinas, los círculos van a ser nuestras glucosas. Aquí vemos a los receptores insulínicos a nivel de la membrana celular y aquí vamos a tener a los transportadores GLUT y a los transportadores de sodio glucosa.
De los GLUT hay alrededor de 14, que más adelante hablaremos de ellos, pero uno de los principales será el GLUT4. ¿Qué sucede en un estado normal? Generalmente, pues va a llegar la insulina a la membrana celular e interaccionará con estos receptores y también a la vez aumentará la estimulación con los transportadores tanto del GLUT como los SGLT. Esto, a su vez, promoverá que esta insulina se una al transportador. Recuerden, para que este transportador sea capaz de llevar estas moléculas de glucosa adentro de la célula. Entonces, se unen estas moléculas a el transportador en la cara externa de la membrana y entonces este transportador cambia de conformación y la glucosa se unirá a su sitio de unión y esta a la vez quedará localizada en la cara interna de la membrana. Ajá. Después, el transportador va a liberar esta molécula de glucosa en el citoplasma y el transportador que ya queda libre cambia nuevamente de conformación, expone nuevamente el sitio de unión a la glucosa en la cara externa y retorna a su estado inicial. Y esto pues ayudará a que estas moléculas de glucosa que están en el torrente sanguíneo se internalicen y sean utilizadas para obtener energía, que más adelante platicaremos de este proceso. Cuando nosotros estamos en presencia de resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Recordemos que estos transportadores de glucosa van a ser expresados principalmente en tejidos periféricos con mayor concentración en corazón, músculo, grasa parda, grasa blanca, y lo que hará es que estos se expresen en la superficie de la membrana, ya que van a ser pues altamente sensibles, como estamos viendo aquí, a la insulina. De manera que la mayoría de estos GLUT4 estarán localizados principalmente en un subcomponente del retículo trans-Golgi y en las vesículas recubiertas de una proteína que se encuentra en las membranas, donde también se van a situar receptores de lipoproteínas al interior de la célula. Sin embargo, cuando la insulina u otro estímulo interactúan con las células que contienen estos transportadores, se llevan a cabo procesos de endocitosis y exocitosis en la membrana plasmática que generan una rápida redistribución de estos GLUT4 en la superficie celular. Bajo condiciones normales, este proceso facilita el movimiento de la glucosa desde el fluido intersticial hacia la célula, cuando las concentraciones de glucosa retornan a lo normal y la insulina es removida, las moléculas de GLUT son removidas lentamente desde la membrana plasmática por endocitosis y retornadas a la vesícula intracelular. Cuando tenemos situaciones de una ingesta energética positiva e inactividad física que nos conlleva a la obesidad, se va a promover un estado de hiperinsulinemia, la cual origina pues a largo plazo pues resistencia a la insulina porque se van a ver bloqueados estos receptores insulínicos y los GLUT, lo que llevará a altos niveles de ácidos grasos y aumento de la glucosa en el espacio extracelular.
e hipertensión arterial por disminución de la síntesis y el aumento del catabolismo de los triglicéridos, mayor vasoconstricción periférica por efecto de la hiperinsulinemia compensatoria, dislipidemias por incapacidad de inhibir la lipólisis, como ya se los mencionaba anteriormente, a su vez incremento de los LDL y disminución de los HDL. Todo esto, pues derivado finalmente de este excedente o acúmulo de grasa a nivel corporal y a nivel visceral. ¿Ok? Entonces, pues todo este proceso de progresión de la obesidad y la resistencia a la insulina a dislipidemias se reduce a este cuadrito, donde pues vemos que el problema será que como vamos a tener en la obesidad un continuo aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral con altos niveles de ácidos grasos libres circulantes, además de que el adipocito presenta pues un gran número de receptores hormonales en sus membranas, lo que pues hará que esté en esta cuestión pues ya vimos como mucho más activo. Tendremos pues situaciones que tendrán que ver en que tengamos mayor reserva de estos triglicéridos, la incapacidad de parar o frenar la lipólisis hará que también tengamos mayor lipoproteínas ricas en triglicéridos y que estos no puedan ser utilizados, y por ende esto promoverá una sobreproducción de lipoproteínas de muy baja densidad, también una sobreproducción de apolipoproteína B, que son estos transportadores de estas lipoproteínas de muy baja densidad, una menor degradación de las ApoB, un incremento tanto en ayuno como postprandial de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que esto promoverá un incremento de moléculas de baja densidad y un aumento del catabolismo de las lipoproteínas de alta densidad, lo cual promoverá pues la aparición de la dislipidemia, que será pues otra condición relacionada al síndrome metabólico. Es por esto que, bueno, será muy importante hablar de qué forma la dieta cetogénica va a ayudar a regular todas estas alteraciones metabólicas de las que acabamos de platicar.